encantada por permitirnos presentar el libro hoy acá del Padre Cacho. Estamos tratando de hacer una recorrida por todo el país para transferir más que nada los valores del Padre Cacho. Aquella persona que cruzó la frontera, si se quiere, haciéndose un poco eco de lo que decía el Concilio Vaticano del 62 y 65, que la Iglesia tenía que estar más cerca del pobre. Cacho toma esa bandera de estar cerca del pobre y decide irse a hacer su experiencia con los más pobres. En una primera instancia lo hace en Rivera, en Pueblo Nuevo, Rivera. Cacho ahí en Rivera sufre persecuciones en plena dictadura, año 1974, porque claro, no era bien visto que menos un sacerdote que tomara esa decisión de vivir entre los pobres y hacerlo como lo hacía él, ¿no? Entonces Cacho muchas veces fue perseguido, fue preso y es expulsado, termina siendo expulsado de Rivera. Tuve la oportunidad de presentar un libro ya en Rivera. En Pueblo Nuevo conocí la casita donde vivió, aún se conserva, la casita un poco modificada, pero todo lo que era la empalizada, todo lo que era el cerquito de madera. Después van a poder consultar, incluso acá hay una carpeta con fotos, en donde hay muchas fotos que salen en el libro y otras no, pero después cuando terminemos la charla pueden consultarlo. ¿Cómo decido hacer un libro sobre el Padre Cacho? Yo soy creyente, creo en Dios, no concurro a las iglesias, no necesito humildemente llegar a Dios por intermedio de la iglesia, pero sí me golpeó muy fuerte la decisión de Cacho. Yo tomo contacto con él cuando tenía 14 años, esto es en Montevideo. Había dicho anteriormente que es expulsado de Rivera y se va a vivir a Montevideo un poco en combinación o apoyado por el arzobispo de aquel entonces, que era Monseñor Carlos Partelli. Cacho estaciona llega a Montevideo y le pide al arzobispo que lo destine a una de las parroquias cercanas al barrio más pobre que existía en Montevideo. Toda la parte de Aparicio Saravia estaba bordado de ranchos que ya eran distintos a los de Rivera. Rivera eran casitas de madera. Cacho llega ahí a esa parroquia, pero la idea de él no era llegar al barrio como un paracaidista. Él necesitaba que de alguna manera fuera invitado por la gente de ahí para convivir entre los pobres y cristalizar esa experiencia que había sido abortada en Rivera. Entonces llega ahí a esa parroquia en sus excursiones para conocer y mimetizarse con el barrio y tomar contacto con la realidad del barrio. Mate de por medio, conversaba con los vecinos, iba viendo la realidad, hasta que ahí a esa parroquia llega una señora que se llama Dora Paredes, actualmente está viviendo en Suecia. Esa señora iba a buscar la leche en polvo, una señora muy humilde que tenía un salón, un merendero en su propia casa, servía la leche y el pan a los niños pobres del barrio. Era una señora que hacía la limpieza, es una señora muy humilde. Entonces le pide a Cacho que se acerque hasta el barrio para charlar con los jóvenes que estaban con esa peligrosidad de caer en las garras de la delincuencia. Hay que ver que ese estacionamiento de ranchitos era provocado un poco por la sangría que ocurrió en 1950 en el Uruguay, donde la gente de la campaña, la gente del interior, se iba a vivir a Montevideo tratando de encontrar una tabla de salvación y un trabajo, porque la campaña estaba complicada la cosa. Muchos de ellos vivían de la clasificación de residuos, y ahí sacaban el material que después iban a vender a los depósitos del barrio. Cacho acepta esa invitación de la señora Dora Paredes, le dice sí, no hay ningún problema, ahorita yo voy.
va, charla con los jóvenes. Cuando termina la charla, él se da media vuelta y dice, bueno, dentro de unos días vengo de vuelta, por acá, charlamos nuevamente. Y yo me imagino, uno de ellos lo miraría medio así de costado y dice, sí, padre, usted viene, habla muy lindo, nos presenta toda una realidad, y nosotros, nuestra realidad, la de la pobreza y la violencia de la pobreza, es otra. Nosotros necesitamos que estén con nosotros, que nos apoyen de otra manera. Y Cacho sintió una felicidad. Ahí ya no iba a ser aquel extraño que iba a llegar a un barrio como un paracaidista, y estaba siendo invitado de alguna manera. Entonces Cacho redobla la apuesta, le dice a ese joven, bueno, consígame algo donde venir a vivir y yo me vengo a vivir acá. Él llega a vivir al barrio, le hacen la mudanza de las pocas pertenencias que tenían, y uno se imagina lo que podría tener Cacho. Para Cacho las cosas usaba un solo pantalón, era muy humilde, vestía muy humilde, y yo me imagino una mesita de luz y alguna cosita más. Y ahí llega al barrio el 24 de mayo de 1978, se dice el día de María Auxiliadora. Cacho llega ahí al barrio, invitado ya a vivir, y empieza a tomar contacto con esta realidad nueva, ¿no? Que era muy distinta a la de Rivera. Acá había mucha pobreza, mucha injusticia. Él empieza a ver, a notar que las cosas eran distintas. Ahí en el barrio, en tiempos de la dictadura, de 1978, estábamos en dictadura, 1978. De repente venían los ómnibus, estacionaban ahí, la policía, y hacían razias, y ahí marchaban los buenos, los más o menos, todos. Cacho muchas veces lo encontraba metiéndose preso él para tratar de sacar a los buenos. Estaba contra la injusticia. Y lo de Cacho empieza la llamita de su obra, más allá de estar en ese lugar humilde, ya empieza en el primer acto de desprendimiento, ¿no? Esa casita muy humilde de material es visitada por una familia que había sido desalojada, tenía muchos hijos. Le golpean la puerta de Cacho y le dicen si no le podía conseguir un lugar a donde venir a vivir esa gente. Y Cacho les da para vivir en el lugar donde estaba él. Él pide a un vecino si no le prestaba un lugarcito para vivir, y le entrega la casa. Primera muestra de lo que significaba teoría y acción. Él era un hombre de acción. Más tarde se hace construir un ranchito en una comunidad San Vicente, en Timbúes y Aparicio Saravia. Ahí la gente, desgraciadamente, reciben un cedulón en donde los querían echar, expulsar, esos ranchitos. Muchos de ellos se asustaron y se fueron, desarmaban el rancho y marchaban a ocupar otro lugar. Ellos estaban ocupando un lugar privado, había un remate a esa persona, dueño del lugar, por intermedio del Banco Central, y había que rematar, convertir en peso ese lugar para que el hombre saneara o amortizara la deuda que tenía. Pero la realidad era de 78 familias que estaban allí y que iban a perder su hogar, su humilde hogar, un rancho. Yo no sé si ustedes saben lo que es un rancho. Un rancho tiene 2 habitaciones, 2 lugares, 2 ambientes. En uno se elabora la comida y ahí se come, y en el otro lugar se duerme, y en el que se duermen el niño, la niña, el padre, la madre, un tío que cayó por ahí, alguno que salió preso, de estar preso y viene ese día a estar ahí. Entonces una realidad muy distinta a la que de repente tenemos el privilegio de vivir nosotros, ¿no? Hoy en día siguen existiendo esos ranchos. Estábamos hablando Timbúes y Aparicio Saravia, se detienen los remates, a través de Cacho lo van a pedir la ayuda a Cacho. Cacho convierte en puente con una organización Juntos Podemos que estaba trabajando en Estela Maris. Estela Maris es una parroquia que está en Carrasco, de gente más pudiente de Carrasco, ¿no? Ahí Cacho toma contacto con el párroco de ese lugar, que es Ramírez. Se estaba formando un grupo que querían trabajar en los barrios pobres de Montevideo, querían colaborar con los barrios pobres.
respetando la dignidad del pobre, porque esa gente, algunos integrantes de esa organización ya habían trabajado ahí en el barrio y sabían la realidad del barrio, de los distintos gobiernos que habían pasado y que no habían solucionado los problemas de pobreza. Entonces Cacho toma contacto con Ramírez y el padre Daniel Bassano, que antiguamente había estado en la parroquia donde estaba hasta hace poco el padre Cacho en Pozzolo. Le presenta la dificultad que está atravesando esa gente, se detiene el remate, se compran las tierras, se construyen las primeras viviendas a través de, se dan unas bloqueras, se construyen los bloques y a partir de ahí se construyen las viviendas. Lo primero que pide la gente no es la vivienda, sino un centro comunal, que es la primera construcción de ahí. El centro comunal iba a tener piletones para poder lavar la ropa, iba a tener el agua, que en los ranchos no existía, lo iban a buscar en un tanque a muchas cuadras de ahí. Entonces ahí se produce la primera gran obra de Cacho y la gente que empieza a colaborar, ¿no? No es casualidad de que se empieza a sumar gente. A Cacho lo veía una persona creíble, aquella persona que sí había tomado, impulsado por su convicción religiosa de encontrar a Dios entre los más pobres, había encontrado también un promotor social. Cacho muchas veces decía: yo acá no vine a construir casas, pero si esa era la necesidad del pobre, yo tenía que hacer algo. Se entra a sumar gente, mucha gente, cerca de 100 personas. Cacho veía que la realidad también era atender el tema de los caballos, al manejar el carro con el caballo y hacer la recolección de los residuos para después hacer la clasificación, para luego vender en los depósitos del barrio. Veía que el caballo, muchas veces morían caballos porque comían las bolsas, tragaban las bolsas y muchos de ellos morían. Tenían la necesidad de traer estudiantes de veterinaria. Se consiguen los fondos necesarios para la construcción de un localcito donde iban a estar los veterinarios y atender no solamente a los caballos, sino a los chanchos. El clasificador, el trabajo del clasificador es bien simple decirlo, pero simple es muy difícil actuarlo, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros capaz que se animaría, quizás por las necesidades, uno quién sabe qué podría hacer, ¿no? Pero dignamente esta gente recorre tempranamente en el día las calles de Montevideo. No sé si pasa acá, pero allá en Montevideo hay muchos todavía. Hoy tienen la facilidad de la volqueta, pero antes eran las bolsas, ellos las palpan, ahí hay vidrio, hay chapas, lo que sea. Cargan esas bolsas a sus carros, llegan a su casa, su ranchito, en tanques grandes, hacen la clasificación. La clasificación consiste en colocar el cartón por un lado, la chapa, todo eso que después individualmente lo van a vender a los depósitos. Cacho no descuida el tema de las guarderías. Se preocupa de que el niño, esa consecutividad de estar pegado al carro, cortarla de alguna manera también, que no se siga esa tradición de que el niño muchas veces va o en el carro tirado por caballo o tirado a tracción a sangre del mismo individuo, va sentadito arriba en muchos casos, iban sentados arriba de las bolsas. Entonces Cacho se preocupa de abrir guarderías. Hay una señora que está el testimonio en el libro que se llama Violeta Bortagaray. Ella era exiliada política. Esto ya estamos hablando de que estábamos en democracia desde el año 85 para adelante, ¿no? Trae todo un proyecto de abrir guarderías para atender a los niños y después toda la problemática de la escuela, mucha deserción, niños que no iban a la escuela, muchos niños no tienen documento, se preocupaban de sacarle las cédulas para registrarlos, muchos niños nacían y no se sabían que tenían un nombre, pero no, para el Estado no existían. Se preocupa, decimos, de los clasificadores, crear las veterinarias, las guarderías, talleres de cestería, todo un montón de cosas que a un sacerdote, con su convicción religiosa, que él podría llegar al barrio, dar su misa y punto, pero no,
atiende todo eso que le viene como una bola de nieve y lo avasalla, y vaya si lo hizo bien, ¿no? Cacho era una persona desprendida. Muchas veces en el barrio le compraban pantalón o ropa. En una oportunidad le compran un par de zapatos, y muy humilde la gente que le compra eso, hacen una colecta, le compran un par de zapatos, ya al otro día no lo tenía y le preguntan: Cacho, los zapatos que te regalamos. Y para él siempre el otro estaba primero, ¿no? Seguramente se lo habían regalado a otro. Pero quería contarles una anécdota, que esta me la contaron gente de mucha confianza. Él llega en una oportunidad a dar una misa a una iglesia, de ahí inserta en el barrio pobre, por Aparicio Saravia. Llega en una mañana de invierno y lo detiene una persona. Esa persona le dice: Cacho, necesito un par de zapatos, tengo que ir a ver un trabajo. Cacho le da las sandalias franciscanas que solía usar y llega descalzo a dar la misa. Entonces, digo, uno cuando ve todos esos ejemplos, le da para pensar que no era una persona común y silvestre. Era una persona que sintió el compromiso, sintió cuál era su tiempo. Ese compromiso que tuvo, no lo tuvo por un día, 2 días, 3 días, entregó la vida ahí. Entonces, a mí me pega un cachetazo siendo vecino. Llego a vivir 29 años en el barrio. Yo ahora hace 4 años que vivo en el Cerrito de la Victoria. Me pega el cachetazo cuando veo la caravana, cuando su muerte, que se produce el 4 de septiembre de 1992, por eso este año se cumplen 20 años de su muerte. Y esa caravana pasaba por delante de mis ojos, y ahí, en un carro tirado por caballos, estaba el cajón de Cacho. Ese caballo que había sido cepillado toda la noche anterior. Habían pulido los arneses del caballo para darle a Cacho lo mejor. Y ver a Cacho con 40 carritos de clasificadores y ver cerca de 4.000 personas, me pega un cachetazo. Cómo había vivido todo mi tiempo y mi momento siendo vecino de él y sintiendo que era uno más que ponía su cuota de solidaridad para entregarla al que menos tenía, pero como que uno no le da valor a las cosas hasta que se va, hasta que no las tenemos más. Entonces empiezo a investigar sobre la vida de él. Sentí un gran grado de culpa por no haber hecho algo en vida. Al mismo tiempo sentí un compromiso de hacer algo en homenaje a su trayectoria, a su paso por esta vida. Y primero fueron unos bocetos que escribía. Yo tenía unos espacios en la radio por 890, ahí hablaba de los barrios más pobres, castigados muchas veces por la prensa roja. Entonces ahí empezaba a tirar esbozos de lo que finalmente termina siendo un libro, ¿no? Ahí hablaba, contaba, trataba de entrevistar a gente que había conocido a Cacho. Yo creo que eso actuó para mí como una enseñanza. Yo muchas veces